¿Recordáis el vídeo en el que os enseñé los secretos del cine? Fada y le pega a donde le he pegado realmente es blandito. Pues bienvenidos a la segunda parte. Es broma, está vivo, si es un especialista. ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo estamos? Pues Viendo balazos. en el vídeo de hoy vais a aprender cómo se hace eso también, así que vamos allá. Pero bueno, ¿qué pasa, socio? Bienvenido una semana más al canal. Y como ya habréis visto en la intro, el vídeo de hoy es súper especial porque hemos venido a un sitio único y vamos a aprender más secretos todavía del cine, de los videoclips, de la serie y de un montonazo de cosas. Y encima hoy nos acompaña mi queridísimo amigo Nache. ¿Qué tal? Para nada estoy en una postura que me estoy partiendo los cuádriceps, ¿sabes? Nos encontramos en el desierto de Tabernas, en Almería, mi tierra querida. ¿Hay alguna canción así súper icónica de Almería? Tío, Manolo Escobar. Almería. Y más concretamente nos encontramos en el Mini Hollywood, unas instalaciones que tenemos aquí en las cuales se han rodado un montón de películas del Spaghetti Western. Las películas de western más famosas de Europa se han grabado todas aquí. Así que Nacho, ¿estás listo? Sí, además me hace muchísima ilusión, tío. Con la ley del COVID y todas esas cosas, hay que ponerse esto. Chavales, poned en los comentarios si Pablo está más guapo con o sin mascarilla. Me hace las orejillas estas de elfo. Vamos para allá, para adentro, que parecía que estábamos en mitad del campo, pero no. Estamos en el parking del Mini Hollywood. Que no rompa la magia, tío. ¿Qué pasa, socio? Bienvenido al vídeo de hoy. Estamos Mini Hollywood, Oasis, como quieras llamarlo. Si es que no doy para más. Bueno, pues ya estamos dentro del Mini Hollywood y parece de verdad que hemos vuelto al pasado y que estamos en un sitio del salvaje. Así que os voy a contar un poquitín la historia del western. Mira, ¿sabes de qué es ese banco, tío? ¿De dinero, tío? No. ¿No? Este es el banco que aparece en la película de La muerte tenía un precio con Clint Eastwood. De hecho, vamos a recrear uno de los planos. Si te pones justo donde estoy yo, vamos a conseguir un plano casi idéntico al de la película. Lo que sí que es verdad que el banco ha cambiado y le han puesto este tablado de madera para tener arriba, digamos, un sitio donde la gente pueda subirse. Y hace 50 años, ¿cuánto tiempo hace? Del 65. Claro, nosotros somos videógrafos, no matemáticos. Han pasado más de 50 años y obviamente ha cambiado un poco, pero aquí donde teníamos al famoso Clint Eastwood aquí con su esta echada y robando el banco. Bueno, vamos a conocer a nuestros invitados de hoy. Bueno, invitados somos nosotros, en verdad. Bueno, pues estamos aquí con Diego, que es especialista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bueno. Y con él vamos a desmentir un poco, vamos a enseñar los truquillos que hay detrás del cine. Pues vamos a aprender un poquitín sobre el tema de las armas. Bueno, en principio es realmente un revólver, son armas de fogueos o incluso armas reales inutilizadas, ¿vale? Sí. Nada, como puedes ver, un arma A la pesa, ¿eh? Cuidado, Pablo, cuidado. Sí. ¿Y esto es lo que se suele usar entonces en los rodajes también? ¿O? Sí. Qué bueno. Todo lo que sea así de rollo western y demás. De hecho tenemos aquí una bala. Nada. ¿La O bala? sea, entonces la bala por dentro. La bala real Sí. es esto más el proyectil. Claro, y es esto la punta es de plomo. sí. Claro, esto es solo la carga explosiva. Bueno, ¿alguna pregunta, Nachi? Tú también puedes interactuar. No, si no, quieres. estoy aquí. Estás aprendiendo. Estoy aprendiendo. Qué bueno. ¿Y eso dónde te enseñan a hacerlo? Bueno, todo el tema del arma, eso es mucho tiempo libre Sí. y muchas horas con el arma Claro. en la mano. Y nada, y eso de aprender a ser especialista, bueno, yo gracias a Dios me he criado aquí, mi Sí. padre lleva 40 años aquí trabajando y nada, yo de muy chiquito lo he mamado Qué bueno. y siendo muy cafre y mucho tiempo, mucho entrenamiento, prever posibles daños y demás. Se viene. Le va a pegar uno. Vaya hostia, la pega. No se ha visto. Muy bien, Pablo. Un aplauso para Pablo. Aquí también se grabó otro videoclip. Este niño es lamentable, ¿eh? O sea, Tío, si te ha molado. yo no sé cómo acepto venir a estas cosas. Te encanta mi culo moviéndose en los vídeos. Pablo, pero no digas eso, que luego piensan que somos pareja de verdad. Y no lo somos. Se va todo digno, ¿sabes? Bueno, pero lo primero de todo sería explicar qué es el western, aunque supongo que ya lo sabréis. Son las pelis que se graban en sitios como este. Pero bueno, el western es un estilo de cine que nace en los Estados Unidos en 1903 con asalto y robo a un tren. Pero como he dicho, es un estilo de cine americano. Y entre los años 40 y 60 tuvo su gran apogeo.
Pero ¿qué pasa? Que nosotros no estamos en Hollywood, nosotros estamos en Almería, porque resulta que Europa también tenía ganas de hacer sus propios western, y a este estilo europeo se le llama spaghetti western. De hecho, este estilo de cine sobre todo lo hacían los directores italianos y españoles. Por eso se le llamó spaghetti western, pero más en concreto al español se le llamó chorizo western. ¿Tú sabías eso, Nache? Me pensaba que te estabas riendo de mí, chorizo, güey, ¿por qué? El chorizo western, así se le llamaba al cine del oeste que se grababa aquí en España. Y aunque podría parecer que este estilo de cine es súper anticuado, etcétera, realmente no. Últimamente se están haciendo un montón de películas y sobre todo teniendo un montón de referencias de este estilo de cine. Por ejemplo, la última película de Tarantino se menciona Almería, tío. ¿Qué dices? Se menciona Almería. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿De verdad, tío? Sí, en la peli. Por tu canal, tío. Sí. De hecho, Tarantino tiene una entrevista en la que dice que le encantaría venir aquí a grabar un western. Tarantino, si estás viendo esto, yo te traigo. Tú Desde échame un aquí telefonazo. invitamos a Tarantino, te dejamos venir, ¿sabes? ¿Puedes? Sí, siguen existiendo. Este es el banco que atracó Clint Eastwood, por favor. Claro que sí. Es que no ve tus vídeos, Tarantino. No ve mis vídeos. Me parece lamentable, ya no ve ninguna película más suya. Cuando ella pasa toda la océano, pero ninguno de ellos le vale. ¿Puedo hacer un inciso? Sí. Creo, no lo sé, no me voy a ni a mirar, ¿vale? Creo que he pisado esa mía. Pero si eso no es mierda, eso es chocolate. Se crearon un montón de películas, pero quizás las más famosas son la trilogía del dólar, que son 3 películas del director Sergio Leone en las que aparece el actor Clint Eastwood y que tiene la música hecha por Ennio Morricone. Tenéis que reconocer esta música sí o sí. Por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio, el bueno, el feo y el malo. ¿Me has señalado? Sí, ¿En el feo? en el feo. Ahora mismo firmamos el divorcio en cuanto acabamos de aquí. Así sin querer. Vale, tío. Perdóname. ¿Estás aquí en el feo? Soy yo. Vale, perfecto. Y esas 3 películas conforman la trilogía del dólar, pero no es lo único que se ha grabado aquí, ni mucho menos. De hecho, en el desierto de Almería se han grabado más de 300 películas. 300, ¿eh? Películas que han pasado a la historia del cine como Lawrence de Arabia, Cleopatra y un montonazo más. De hecho, ahora después le vamos a echar un ojo al Museo del Cine. Y es la horca. Y ahora en un ratillo va a empezar un espectáculo en el cual ahorcan a una persona y os vamos a enseñar el truquillo. ¿Y qué te parece si nos enseñas por ahí cómo se recibe un disparo falso? Venga, pues Venga, probar. vamos a aprender. O bien lo haces realista o enfocado a la cara al público, ¿no? Tú puedes hacer un impacto de bala para cine y no tiene nada que ver con un impacto de bala a nivel de cara al público, tiene que ser todo es muy exagerado, como que te están disparando con un bazooka. Sin embargo, en el cine es diferente. Acusas, pero como que no queda tan exagerado, es más realista. Correcto. Más realista. Claro. Exactamente. Qué bueno. Te puedo enseñar algo así muy exagerado. Brazo hacia atrás, pie derecho atrás y culo y espalda. Sería como pam, pam, pam. Vale. Pablo, te toca. Tengo que dispararle así con mis dedos. Aprovecha la inercia de tu brazo Para Paso para atrás y luego la el culo. espalda. Exactamente. Sí. Pablo, Primera te vez, toca. ¿eh? ¿Qué? Nada, luego le ponemos las barras negras, Sí, música sí. épica. Seguro que te sale bien. Vamos a Pero probar. es complicado, Si tú es siempre te complicado. caías, no parece. ¡Qué perro! Vale. Dale. Ahí. Y así, chavales, es como no se hace. Pensaba que estaba bien. Eso realmente también lo hace mucho la práctica, el practicar mucho, ser un poco café también, ¿vale? Eso también influye. Nada, pero que no, qué broma, qué broma. Está bien. Que la ha hecho bien, la ha hecho bien. Pablo, Genial. Bueno, pues ahora estamos en un sitio en el que muy poca gente se fija cuando viene aquí, pero es que esta ventana es muy especial, por esto. Para el Festival Primavera Sound de hace unos años hicieron un anuncio aquí en el Mini Hollywood, muy loco, y para ese spot un especialista, no sé si será Diego, ¿crees que será Diego? Pues puede ser. Saltó por la ventana. Y os voy a explicar un poco cómo se hizo. Bueno, pues en el cine, cuando rompen una ventana, un cristal o un vaso o lo que sea, por seguridad no lo puedes hacer con cristales de verdad. Entonces hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, la más fácil, que incluso la podéis hacer en casa, sería con azúcar. Crear láminas de azúcar transparente que se rompe con un puñetazo muy flojo, porque las moléculas ya están muy separadas. Entonces lo que se hace es que tú creas diferentes láminas para cada uno de estos cristales. Digamos que no es un cristal todo entero, sino que cada uno individualmente sería una lámina de azúcar. Y luego, por otro lado, las maderas ya están preparadas y sueltas para que en cuanto salte, salten por los aires. Y luego, por supuesto, lo idóneo sería tener aquí abajo una cama, un colchón o algo para cuando salta nuestro actor, que no salte aquí en la madera y se coma esto, el pobre tico, y se nos muera. Y así es como se salta a través de una ventana. Este que viene por aquí. ¡Es Diego!
Diego, eres tú, Diego. Qué bueno. Ay, qué grande, Diego. Pues sí, era Diego. El primer mandamiento. Madre mía. Le darás like a todos los vídeos. Tercer mandamiento. Comprarás mi curso. A ver, espérate, deja de decir tontería. ¿Te has fijado el croma que tienes detrás? ¿Tengo un croma? Oh, tengo un croma. Buah, hazme un croma. Ah, sí, soy yo el que lo edita. Una de las cosas que más me gusta de este set es que no es como que os he enseñado, que cuando lo ves desde atrás ya pierde toda la magia y se ve que es falso. Y es que aquí, mires para donde mires, parece que de verdad están metidos en el salvaje oeste. O sea, todas las casas tienen su interior, tienen sus decorados, de todo. Así que este sitio es una pasada para grabar. Si vas a grabar un corto de western, llámame. O sea, no, puedes venir aquí a grabarlo, pero ya si me llamas y yo te echo una mano ahí, me encanta ayudar, lo que sea. Yo no lo recomiendo, la verdad. Bueno, ¿cómo pasarías tú de empezar a caerte aquí a de golpe un día tirarte desde ahí arriba? Pues eso ensayando, o sea, primero... Hay como un proceso, ¿no? Claro, claro. No llega una mañana y te levantas y dices, oye, que me quiero tirar. Hoy me tiro. Bueno, poco a poco, nosotros por ejemplo en este caso pusimos una escalera, un escalón más Ya arriba. vas subiendo. Un escalón claro. arriba, así como realmente le quita miedo. Es peligroso, no es complicado realmente. Claro. Y lo de caer con la espalda es porque es lo más Claro, seguro. claro. Tú caes de espalda y tu cuerpo flexiona, o sea, tu cuerpo puede flexionar. Sí. Si caes al contrario, si caes de frente, Sí. tu cuerpo no puede flexionar hacia atrás. Claro, es verdad. Ahora después nos va a contar Diego cómo hacer este efecto de que parece que te estás ahorcando, pero me gustaría que antes de que nos lo cuente, comenta ahí abajo cómo crees tú que se puede hacer, obviamente sin comprometer la seguridad, ni la salud, ni la vida de nadie. ¿Tú cómo crees que lo han hecho? Pues no sé, tío, ¿no lo ahorcan de verdad? Creo que no, ¿no? No, tío. Cada vez que hacen el show tienen que matar a alguien. Eso es una liada. Trabajo siempre para gente nueva. Hombre, claro. Bueno, pues estamos Madre mía, qué bestia. en el salón. Estamos en el salón, otro sitio donde podemos grabar en interior, que al mismo tiempo es cafetería. Ahora nos tomaremos algo. Y aquí es donde tenemos el baile del cancán. Pero mira qué guapo que está, tío. Nacha, aquí nos tenemos que hacer un corto tú y yo, ¿eh? Este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos. Lo he dicho en latino. Siempre quedan súper épicos los planos entrando por la puerta. Bueno, pues ya estamos en el museo y quiero que veáis este proyector. Bueno, pues este es uno de los proyectores antiguos, que de hecho de estos hay muchos. Y esto es lo que se usaba para proyectar las películas. Estaba enrollada aquí y pasaba a esta de abajo y a través de esto y con una pedazo de luz desde aquí atrás se proyectaba. ¿Cómo ha cambiado la cosa, Ya te digo. Bueno, pues todo lo que tenemos aquí alrededor son diferentes tipos de proyectores y arriba tenemos todos los carteles de todas las películas que se han grabado aquí, que como veis no son pocos. De hecho ahí tenemos uno de mis actores favoritos del western, el Lee Van Cleef, que me hace mucha gracia, el del bigote. Mi padre me ha contado que en su pueblo a todo el que se dejaba el bigote era el malo, porque este siempre hacía de malo en las películas. Se asociaba que el malo era el que llevaba el bigote solo. Así que fíjate si ha hecho mella aquí en la sociedad. Ey, ¿qué pasa? Se busca la dignidad de Pablo. ¿Puedo pintarle un par de ceros más? Hola chicos, hoy vamos a aprender En el tutorial de hoy aprenderemos a disparar. Esto normalmente, como tú comprenderás, esto no se hace con todo el mundo ni... Claro. ¿Cuándo que ha ido a dejarle al Minding? Un tiro en el pie se da. Vamos a hacer primero la acción sin bala, muy importante, ¿vale? Siempre te fuera del gatillo y cuando vaya a disparar, ¿vale? Sí. Todo lo largo del brazo, no vaya a disparar ahí, Vale. que si no le quema. ¿Sabéis cómo sale esto? Vamos. ¿Habéis visto el típico vídeo que dispara una escopeta y hace ¡pum! En el diente? Y se da con la boca, igual. Pues esperemos que ese no sea yo. Vale, entonces sería esto así. Con, vale. con estilo, con Aquí. estilo. Exactamente. Dentro. ¿Y aquí el de, algo el o de nada? fuera. Lo primero que te he dicho, el de fuera del gatillo. Ah, vale, vale. Entonces, Martilla, Pablo. martillo. Martilla a tope. Y ahora le daría al gatillo. Exacto. Ahora mete el dedo en el gatillo si quieres. Ahí. Y ahí No. cuando me va a hacer ¡pum! Sí. Va a hacer ruido. La que va a liar, va a hacer ruido, se va a asustar el solo. Bueno, vamos a Lo probarlo. intentamos con una bala. Venga. El brazo martillamos. extendido. Martillamos. ¡Oh! Oye, pues está guapo, ¿eh? Te sientes poderoso. Hace mucho ruido, no tiene retroceso, ¿vale? Sí. O sea, no tiene un retroceso excesivo, aparte porque bloquea el brazo y vas prevenido además, Sí. y eso es bueno. Y nada, pues así de sencillo. Vamos a probarlo arriba. ¿Lo intentamos? Vamos. Venga, Pablo. No tiene más peligro, macho. Estaba preparado para el movimiento, pero no para el sonido. Claro. Oye, pues están guapos los gorros, ¿eh? Sí, pero ninguno te queda igual. Es que le quedan matadísimo. Oye, pues esos de arriba de cuero están guapos, tío. Y si robamos uno, ¿Y si robamos uno? salimos corriendo. No nos van a pillar. Solo nos pueden disparar.
Hostia, Diego estaba fuerte. Diego me hace así. Diego, si estás viendo esto, eres un crack, tío. Con antifaz incluido, ¿eh? Esa te pega. Ponía no tocar y estamos tocando todo. Todo. Vale. Lo siento. Yo soy COVID free. Pues lo mismo luego nos compramos una y nos hacemos un corto. Te ha molado lo de ahora. Me ha molado, me ha molado. Aquí está guapo guardar las cosas en una tarjeta SD que es así de pequeñita o en tu móvil que es un microchip enano. ¿Cómo se guardaban las películas antes? Vale, habéis flipado con el plano, ¿no? Estos son las películas. Habrá gente que no le sorprenda esto porque es que tampoco es que sea tan antiguo. Hace 10 años el cine de mi pueblo seguía siendo analógico. En una tarjeta SD así de pequeña caben 100 películas como esa. Pues este es el cine del mini Hollywood. Mira, vente, este es mi actor favorito. Ese es Clint Eastwood y ese es Lee Van Cleef. Qué grande que eres. ¿Recordáis el vídeo en el que os enseñé los secretos del cine? Pues bienvenidos a la segunda parte. Uy, no sé. Ahí está hasta el final. ¿No? Con tu gorra de Aura Pro, que próximamente traigo un... Una cosa muy curiosa es que Clint Eastwood empezó haciendo western americano, pero no se comió una rosquilla, era muy malo. Y fue el spaghetti western el que le salvó y el que le impulsó a la fama. Así que ¡viva Almería! Parezco súper patriota de Almería, ¿eh? ¡Almería! ¿Veis todos esos rollos blancos? Por ahí bajaba la película, empezaba a dar vueltas increíbles. Sinceramente no sé por qué daría tanta vuelta, si nada más que sería bajar, ¿no? Si te está gustando este vídeo, recordarte que ahí abajo hay un botón de like, que si le das me ayuda un montón. Y ya si encima te suscribes, increíble. Va a haber más vídeos como este, de hecho ya tenemos unos cuantos que podéis ir a verlos aquí, en los que enseño cómo se hacen las películas. Así que bueno, vamos a seguir. Como habéis visto en el show, hay un momento en el que se ahorca a alguien y nos van a explicar cómo se hace. ¿Cómo se hace, Diego? Bueno, es un truco muy sencillo. Tan sencillo como antiguo, porque es un truco que se ha utilizado toda la vida. En este caso, el ahorcado lleva un arnés de escalada. Lleva una argolla detrás. Que va por dentro. Exactamente, en la que se pone la cuerda y el mosquetón se engancha y la argolla. Claro. O sea que en ningún momento está en el proyecto. Pues ya sabéis cómo ahorcaros sin darle un disgusto a nadie. Esta es la danza de la lluvia. Oye, hemos visto un plano tuyo saltando a través de esa ventana hace un par de años. Sí. Eras tú, ¿no? Sí. Pues nada, nos vemos luego. Un placer. Nos vemos. Hasta ahora. Vale, ya confirmadísimo. Es Diego. Es Diego. Es nuestro Diego. Qué grande, ¿eh? Enorme. Nos echamos un Minecraft. Iba a decir una falta, o sea, que te hubieran desmonetizado el vídeo. Te lo ahorran, ¿no? Sí, me lo ahorro. Iba a soltar oro por la boca. Bueno, pues esto es lo que hay dentro de una mina de un rodaje. Nada. Voy a levantar un poco de polvo para que haya así como más atmósfera. Ya la estáis viendo, ¿no? ¿Se ve guay o qué? Esa es la montaña más famosa de Almería y no me sabía su nombre. ¿Tendrá nombre, tío? Pónselo, tío. Se lo pongo. Seguro que tiene ya uno, tío. Y gracias a vuestros comentarios he aprendido que se llama Alfaro, igual que el restaurante Alfaro en el que estuvimos, donde se grabó Black Museum. Y quería daros las gracias también porque vuestro feedback y vuestro apoyo en los comentarios también me ayuda un montón y hace que aprenda. Así que muchas gracias por todos esos comentarios también. Estamos yéndonos, pero me apetece comprarme la... Buenas. ¿Todas las pistolas hacen pum? Sí. ¿Sí? Pues lo mismo en esta, tío. Muchas gracias. Nada, al final me la he comprado, si es que tenía un montón de ganas. Van para adentro, ¿no? A ver, Pablo, espérate. Vaya puta mierda. Pues si no ha salido ni humillo. Le voy a decir que me la devuelva. No ha salido ni humillo. A ver, espérate. ¿Por qué no sale? Ah, ¿a ti se te ha salido humo? ¿Cómo lo has hecho? Porque a mí no. No me dispares. Dame el rollo. No sabes ni disparar. He cogido la pistola por primera vez. Dispara tu sub. Ahora sí sale. Con eso me parto de risa, encima te multa. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido un montón. La verdad que la experiencia ha sido una pasada. Quiero darle las gracias a Oasis Mini Hollywood, Playa Senator y a todo el mundo por invitarme aquí, a mí y al Nache. Ha sido un placer. Ha sido un lujazo, nos hemos pasado como niños pequeños. O sea, Ya te digo.
Y nada, y si queréis aprender más cosas sobre los rodajes, cómo se han hecho las películas, suscríbete ahí abajo porque hay más contenido como este en el canal. De hecho, podéis verlo aquí y aquí. Y muchas gracias, Nache, por acompañarme hoy a hacer este vídeo. Eres un grande socio. Vamos a hacerle un selfie. Encantado, Pablo. Estoy sonriendo, pero no se notaba.